Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañáis hoy en estas octavas jornadas ya de salud mental que organiza ASAM en Calatayud. Y bueno, la primera ponencia con la que vamos a inaugurar estas jornadas este año se titula Entre la ilusión y la dificultad, el cuidado emocional en la etapa reproductiva. Qué importante que alguien se acuerde del cuidado. Etapas en las que las mujeres pasan por momentos. A ver, no. A ver, sí. Aceptar las jornadas. Sí, 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 que sí, este momento de psicología, psicología general, sí, actualmente es profesor de alteraciones emocionales que puedes precisamente en esa etapa. Siempre con esta relación. Y agradecemos sinceramente su participación. Nuestras octavas jornadas de salud para nosotros que se ha hecho. Gracias. ¿Ahora? Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación y gracias también, bueno, sumarme, ¿no?, los agradecimientos a autoridades del Ayuntamiento, de la Universidad, de la Federación de Salud Mental y, bueno, especialmente muchísimas gracias a SAEME por pensar en mí para empezar, ¿no?, con estas jornadas que creo que es una gran responsabilidad, ¿no? Pero bueno, también especialmente darle gracias al público que hacéis posible que estas jornadas. Así que gracias a SAEME y enhorabuena por mucho el buen trabajo que hay detrás. Voy a presentar, a ver. Yo creo que se ve bien, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Pues bueno, yo como comentaba, voy a hablar un poco de qué pasa cuando lo que empieza con ilusión, que es la ilusión de ser padres, ¿no?, encuentra con dificultades en el camino y por qué es importante atender estas dificultades que surgen en la etapa reproductiva. Me gustaría presentar al equipo, se ve un poco pequeñito y es verdad que en la foto no estamos todos los que somos porque es un grupo muy amplio, pero sí que me gustaría este espacio para, ¿no?, visibilizar el trabajo del equipo, que aquí estoy yo, pero somos un equipo mucho más amplio detrás, y especialmente a las personas que trabajan en la línea de salud mental, reproductiva y perinatal conmigo, Jorge Osma, que además es el director del grupo IPES, mi compañera Elena Crespo, que es psicóloga, y Laura Andreu, que es psicóloga y enfermera. Bueno, tenía que agradecer, como no, pues a la financiación que nos ha permitido todos estos estudios que nos han llevado hasta un poco que me gustaría transmitir hoy, ¿no? Y bueno, no sé si esto puedo mover. No lo puedo mover más arriba. Bueno, era para que ahora ha desaparecido bien.
En la etapa reproductiva, normalmente cuando nos referimos a ella, hacemos referencia a ese periodo de tiempo entre que viene la primera menstruación hasta la menopausia. Y en este periodo, a veces las mujeres tienen el deseo y sus parejas, en el caso de que tengan pareja, pueden tener el deseo de ser madres, ¿no? Y empiezan ahí, pues, en búsqueda. Las personas que lo consiguen, pues, transitan hacia la etapa perinatal, hacia el embarazo y el posparto. Y bueno, no voy a entrar en esta parte, ¿no? Pero también tiene sus dificultades emocionales. Nosotros en el equipo, precisamente Jorge Osma y Elena Crespo, trabajar sobre el embarazo y el posparto con la depresión perinatal, que no sé si han oído hablar, ¿no? Pero con el paso del tiempo también nos dimos cuenta de que antes de que llegara el embarazo fue una de las dificultades que hacían que a nivel emocional pues costara un poco, ¿no? Llevarlo. Y esta es, en este momento, es en el que nos vamos a centrar, que es en qué pasa cuando el embarazo no llega y las parejas tienen que optar por los tratamientos de reproducción asistida, ¿no? Esto es una escena que muchas de las parejas que empiezan a buscar el embarazo se encuentran, ¿no? El momento de hacer el test de embarazo y esperar a que salgan las dos rayitas, ¿no? Y es pues la decepción cuando eso no llega. La infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud, que ahora está poniendo un manifiesto de la importancia de atender la infertilidad, son las dificultades en conseguir el embarazo cuando se han pasado 12 meses de relaciones sexuales sin protección, siempre que la mujer tenga la capacidad reproductiva, ¿no? Que esté en edad fértil. Los datos que tenemos hasta el momento nos dicen que a veces la infertilidad puede ser de origen masculino porque haya alguna alteración en el sistema reproductivo masculino, puede ser también en el sistema reproductivo femenino, pero también hay un porcentaje que es prácticamente igual, está muy equiparado, de parejas que no consiguen el embarazo a pesar de que no hay un diagnóstico claro de infertilidad. Les hacen todas las pruebas que tienen disponibles hasta el momento y el resultado es infertilidad idiopática, no sabemos por qué no lo consigues, ¿no? Y es verdad que a veces nos surgía un poco la duda de a nivel emocional cómo estaban estas personas, cómo estaban las personas que reciben un diagnóstico y dicen, sí, hay una dificultad pues en las trompas, en la calidad del esperma, ¿no? Y cómo estaban las personas a las que les dicen, no tienes ningún problema realmente físico. Y es verdad que hay un poco de todo, ¿no? Porque por una parte lo que nos dicen algunas mujeres es, para mí recibir un diagnóstico de infertilidad fue una tranquilidad en el sentido de, bueno, pues si ya me han encontrado que tengo una dificultad, la van a poder atender, ¿no? Me darán la medicación o me darán el tratamiento que yo necesite y entonces lo conseguiré, ¿no? Y a veces el diagnóstico, aunque puede parecer que cae como un jarro de agua fría, es verdad que cae, pero pensemos que viene también después de un año de búsquedas, ¿no? Y un poco la oportunidad de ahora, pues quizás sí que ya estoy en el lugar adecuado para que me atiendan. Decía que la Organización Mundial de la Salud justo pues en los últimos tiempos está haciendo mucha campaña de visibilizar este problema, ¿no? Y de hecho es posible que hayáis visto alguna noticia de 1 de cada 6 personas en el mundo tiene un problema de fertilidad, que aproximadamente lo que nos dicen los datos es que el 15% de personas en edad reproductiva van a encontrar dificultades cuando realmente quieran ser madres o padres. Y esto de la infertilidad se asocia a una gran crisis vital, porque claro, bueno, muchas de las personas que hay aquí probablemente tengan hijos, ¿no? Y se pueden imaginar el deseo tan grande que puede suponer cuando uno se plantea ser padre, ¿no? Y toda la ilusión que hay detrás. Entonces, cuando tienes ese deseo tan vital y de repente no puedes, pues claro, supone una ruptura muy grande con los planes que tú tenías incluso de vida. Entonces, a nivel emocional, pues ya nos podemos imaginar, ¿no? El gran impacto que tiene. Es un acontecimiento inesperado porque es verdad que como no se habla demasiado de la infertilidad, ahora sí, cada vez se habla un poquito más, pero no mucho. No, las personas con infertilidad no tienen gente cerca que les haya dicho, uy, pues a mí también me costó, ¿no? O yo también recibí tratamientos. Entonces, algo es inesperado. Algunas participantes de los grupos que hemos hecho nos decían, claro, yo había crecido toda mi vida que me habían dicho, pues cuando era jovencita, ¿no? Ten cuidado, no te vayas a quedar. Claro, ten cuidado con lo que haces, mira, a ver qué, ¿no? Y dice, claro, yo pensaba que esto pues era fácil, ¿no? Si me habían dicho que tuviera cuidado era porque todo el mundo lo conseguía rápido, sencillo. Y luego ella hacía la reflexión que equivocada estaba, ¿no? De que esto no iba a ser un camino sencillo.
Y como había dicho, pues es algo tabú. Muchas personas, ahora luego hablaremos del impacto a nivel social, sienten mucha vergüenza, mucha culpa por los problemas de infertilidad y esto hace que no se comunique, ¿no? No se comunique tanto como a lo mejor necesitaríamos desde el punto de vista emocional. Y es cierto que la infertilidad puede tener una solución porque la medicina ha avanzado mucho y disponemos de tratamientos de reproducción que están disponibles en el sistema sanitario, pero esa solución es incierta porque, bueno, los tratamientos están, los puedes llevar a cabo, pero no sabes si con esos tratamientos vas a conseguir el embarazo o no. Incluso cuando se consigue el embarazo, pues son tratamientos muy complejos que requieren, pues muchas veces muchos intentos, mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ¿hay solución? Hay una posibilidad, pero también es compleja. Los tratamientos de reproducción, había puesto así un resumen, tampoco quería invertir mucho tiempo en esto, pero sí que quería comentar algunas cosas porque creo que nos ayudan a entender por qué son tan, por qué impactan tanto a nivel emocional los tratamientos. Había puesto coitos programados, ya que había puesto poco habitual, porque es verdad que nosotras trabajamos sobre todo con hospitales que proporcionan tratamientos de reproducción y cuando llegan las mujeres y sus parejas a estos centros, ya ellos han estado al menos un año en esa fase de coitos programados, por lo tanto, a lo que suelen pasar directamente es a la inseminación artificial. La inseminación artificial se puede realizar tanto con los gametos de la pareja, en el caso de que sea una pareja la que va a recibir los tratamientos, como de donante, en el caso de mujeres solteras o que haya una dificultad de fertilidad en la pareja, en el hombre en este caso. Por norma general son procedimientos que son un poco más sencillos desde el punto de vista médico, porque sí que tienen como una fase de estimulación ovárica, ¿no? Que es como que la mujer se tiene que pinchar durante unos días la medicación y después se produce la inseminación. Es verdad que como es más sencillo, pues las tasas de éxito en general son más bajitas que con la fecundación in vitro, que es un procedimiento al que normalmente se llega después de haber pasado por las inseminaciones artificiales y si no se consigue el embarazo, entonces es cuando suelen pasar a la fecundación in vitro. Está la versión clásica y la versión ICSI que se le suele. Es que en la clásica los gametos femeninos y masculinos se ponen en una placa y se espera que se junten de manera natural, como ocurriría en un embarazo espontáneo, y en el ICSI se inyecta directamente el espermatozoide dentro del óvulo, ¿no? A nivel procedimiento no es muy distinto después, porque lo único es que se hace la transferencia ya del embrión en la mujer. Es un procedimiento más complejo porque se tienen que extraer los óvulos mediante una intervención que pasa por quirófano, requiere esa parte de punción folicular y es verdad que sí que tiene mayores tasas de éxito, ¿no? Pero normalmente es más compleja. En España, el Ministerio de Sanidad establece, ¿no? Está la normativa sobre qué personas pueden recibir los tratamientos de reproducción y cómo se llevan a cabo. Y entre ellos también se legisló el que tenía que haber un registro nacional de centros para que cualquier persona que quisiera optar a los tratamientos de reproducción supiera cuáles están disponibles, ¿no? Si son públicos y privados. Los datos que tenemos más recientes, que son del 2022, nos dicen que en España tenemos 336 centros, de ellos en 248 de esos centros se realiza la fecundación in vitro y en 325 se realiza inseminación artificial. Y abajo tenemos cómo se desglosan entre centros privados y públicos. Pues hay más centros privados que hacen fecundación in vitro y también hay más centros privados que realizan inseminación artificial. Yo sabía, así por si os parece interesante, esto sobre cuántos centros hay en Aragón. Son públicos, 7 son privados, y de ellos se distribuyen a los públicos están hay en Miguel Servet y una en Huesca, que es el público de San Jorge, ¿no? Para que tú veáis así un poco como el dato más cercano. En cuanto a número de ciclos que se realizaron en España en 2022, tenemos que fecundación in vitro, lo que es el ciclo de que la mujer empieza a pincharse durante 14 días la medicación, se iniciaron casi 170.000 y de estos se llegaron a hacer 104.000 transferencias, que significa que ya le ponen el embrión a la mujer. De esas transferencias, fijaros cuántos nacidos vivos hay, 35.000. Esto ya nos habla a nivel, bueno, pues todos los duelos que hay ahí, ¿no? Todo lo que supone el impacto a nivel emocional de haber pasado por unos tratamientos, varios ciclos y que después el resultado no sea el esperado.
En la inseminación artificial ocurre un poco algo similar. Casi 32.000 ciclos se han realizado, de estos se consiguieron casi 5.100 gestaciones, pero únicamente 878 nacidos vivos. Entonces, ya solo con estos datos, yo creo que ya es suficiente como para ver tratamientos de reproducción. No solo quiero conseguir la maternidad, sino, o sea, sino es quiero que una vez esté embarazada y ya termine, que es la ansiedad de esos 9 meses, pues ya nos podemos ir imaginando cómo es. Y una cosa que siempre me gusta traer es la diapositiva de bienvenida a los tratamientos de reproducción, porque lo que nos dicen muchos pacientes que reciben los tratamientos es, empiezas a escuchar muchas palabras que tú nunca habías escuchado y de repente surgen millones de dudas, ¿no? Pues la histerosalpingografía, que yo siempre lo leo porque si no siempre lo digo mal, que es para medir la permeabilidad de las trompas, ¿no? Pero luego que si ovocito, embrión, transferencia, punción, calidad de los embriones, ABC, diagnóstico genético preimplantacional, citato de clomifeno, de los medicamentos, la hormona, las gonadotropinas, bueno, como he traído unas, pero podríamos continuar, ¿no? Esto es algo que nadie esperaba que se tenía que enfrentar esto y pues tomar esta información con ella, ¿no? Esto hace que muchas veces surjan millones de dudas y de preocupaciones. Una de las dudas más frecuentes es, bueno, ¿cuánta lista de espera hay? Yo tengo que esperar para poder recibir los tratamientos de reproducción, en este caso en el sistema público, porque en la privada suele haber generalmente menos lista. Pero es que preocupaciones es, claro, si hay tengo que esperar mucho tiempo para recibir los tratamientos, la verdad, pues sabemos que en los tratamientos de reproducción es un estresor muy potente. Pues, bueno, nosotros trabajamos con centros públicos y la mayoría ofrecen las inseminaciones artificiales sin lista de espera. Esto significa que cuando los desde atención primaria o desde ginecología les derivan los casos, suelen empezar los ciclos bastante rápido. Pero es verdad que si la inseminación artificial no funciona, la mujer buscando una inseminación artificial por las características que sea, tendría que pasar a la fecundación in vitro, que en este caso sí que está en torno al año fácil, lo que hay que esperar hasta que puedes acceder al tratamiento. Entonces, claro, esto ya es pues, un primer estresor, ¿no? Espera. Otras dudas que surgen, bueno, ¿y cuántos ciclos me puedo realizar? ¿Cuántos intentos tengo? Es verdad que es muy variable, ¿eh? Los centros dependen de las características de la mujer, pero en general se plantean 3 o 4 ciclos de inseminación artificial y si no funciona, equipo médico considera que se tienen que finalizar, se finalizan y está la posibilidad de pasar a la fecundación in vitro, que como decíamos es un procedimiento un poco más complejo. Se suelen ofrecer 3 ciclos de fecundación in vitro. Dudas que surgen. ¿Y mi pareja qué? ¿Viene? ¿No viene a las consultas? ¿Le tengo que traer a todo? ¿No le tengo que traer nada? ¿Qué hacemos? Bueno, en la primera visita siempre los médicos es que venga, porque si todas estas cosas que habíamos puesto antes las debo escuchar y al final si están las dos personas implicadas, pues mucho más fácil resolver dudas, ¿no? Y además que van a necesitar su historia de salud. Es verdad que los controles ecográficos no es estrictamente necesario y un poco por estadística, porque luego hablaremos un poco que tenemos que recordar que son pacientes en edad reproductiva y por lo tanto en edad y poder combinar todo puede ser un poco difícil. Entonces, a los controles ecográficos, pues depende, ¿no? Es variable, hay quien decide y puede ir y hay quien no. Sí que el día que se le hace la punción, si va a ser la intervención con la muestra de pareja, pues la pareja tiene que ir para poder obtener también la muestra de él. Y el día de la punción, la cosa que recomiendo es pasa por una intervención en quirófano, por lo tanto va a necesitar a alguien con quien poderse ir también. Si recibe los tratamientos sin pareja, igualmente va a tener que venir acompañada, ¿no? Es una de las cosas que les recomiendan normalmente. Y una de las grandes dudas es, ¿y qué hago? ¿Tengo que guardar reposo durante todo este tiempo que duran los tratamientos? ¿Puedo hacer? Surgen muchas dudas. ¿Hago ejercicio? ¿No hago ejercicio? Pues las recomendaciones que tengo
el equipo de profesionales es que en inseminación artificial, que era el procedimiento que era un poco más sencillo, no hace falta hacer reposo, igual que tampoco si estuvieran buscando el embarazo de manera espontánea en el hogar, ¿no? Sí que es cierto que en la fecundación in vitro hay diferencias y muchas veces sí que se recomienda en el periodo de estimulación, que es cuando la mujer está pinchándose las hormonas del epidemio, es que ahí es verdad que no se recomienda que la física que se haga sea muy intensa, porque la medicación es bastante potente, que el tamaño de los ovarios y podría haber algún tipo de problema de molestia física. Entonces ahí sí que se recomienda limitar, ¿no? A reducir la intensidad sobre todo. De función, que es cuando se extraen los ovocitos, también se suele recomendar hacer reposo, y el día de la transferencia, que es cuando el embrión ya se lo ponen a la mujer, se plantea que puede hacer vida normal, aunque se hace con las mujeres pues suelen se quedan quietas, pues un poco pensando que eso maximiza las posibilidades también. Entonces, con toda esta, ¿no? estas dudas y esta parte física que hemos resumido rápidamente, nosotros nos planteamos, claro, cómo estas tasas tan bajitas al final de nacidos vivos pueden afectar al bienestar emocional de la mujer y de sus parejas. Y lo hemos dividido en costes económicos, costes sociales y emocionales. Desde el punto de vista económico, es verdad que en la seguridad social se puede acceder a los tratamientos de reproducción, pero en muchos casos hay parejas que deciden optar por servicios privados, ¿no? La inseminación artificial, según esta web, parece que puede costar entre 1.000 y 3.000, aunque esto es muy variable, depende del centro, las pruebas que te tengan que hacer y la medicación que tengas que recibir. Y la fecundación in vitro, como hemos dicho que es más complejo y por lo tanto también tiene costes más altos en términos económicos, pues entre los 4.000, parece que los 6.000, 6.600. Y esto se puede incrementar, pues plantear incluso hasta los 10 años. Según si te tienen que hacer algún tipo de análisis de compatibilidad, si tiene que haber vitrificación, si tienes que optar por donación de gametos, ¿no? Todo eso pues puede sumar a la cantidad que finalmente tengan que abonar. Entonces, si ya sabíamos que muchas personas lo van a intentar y no lo van a conseguir, y ya sabemos que muchas personas van a tener que hacer una inversión importante, pues ya podemos imaginar que ya tenemos los estresores, ¿no? Es, voy a poner todo y toda la carne, ¿sabes? Pero no sé, de hecho, nosotros esto es una cosa que vimos también porque en el caso de una participante que había recibido diseminación artificial en el sistema sanitario público, pero se le habían acabado ya las inseminaciones y no había conseguido el embarazo. Y entonces se planteaba, ¿qué hago? ¿Me espero a que me llamen de la FIP en la pública? ¿Me voy a la privada? Si me voy a la privada, tenía un nivel y nos decía, es que me planteo si tengo que pedir un préstamo. Claro, el nivel, ¿no? al que a veces llega y tienes que reestructurar tu vida y tu economía es muy grande. Entonces, el impacto emocional. De hecho, algunos estudios lo que encuentran, ¿no? Esto yo lo contaba a nivel anecdótico, lo que nos pasó en contacto directo con una de las participantes, pero los estudios científicos nos hablan un poco de esto. Las participantes que tienen ingresos más bajos y están en tratamientos de reproducción, por lo general tienden a tener mayores niveles de ansiedad, ¿no? Un mayor malestar emocional. Y relacionado con esto, también se ha estudiado mucho si la situación laboral podría ser un factor que protege o al revés, ¿no? que sería un factor de riesgo para los problemas emocionales cuando se reciben tratamientos de reproducción. Y por una parte, parece que el estar trabajando mientras se reciben los tratamientos de reproducción, pues hace que las tasas de depresión, ansiedad y estrés sean un poco más bajitas. Y estos estudios lo explican porque dicen, bueno, claro, si está trabajando, pues probablemente los ingresos económicos son más altos y entonces eso puede amortiguar un poco el impacto económico de los tratamientos. Y también plantean que pues, son personas que a lo mejor tienen una mayor estabilidad si ya están trabajando, ¿no? y llevan un tiempo con ese desarrollo personal. Y por una parte piensan, bueno, también lo explican porque cuando una persona empieza los tratamientos de reproducción, su vida gira muy en torno a los tratamientos de reproducción. Entonces, cuando no trabajas, es más difícil distraerte o centrarte en otra cosa. Y ellos plantean, quizá esas personas que sí que trabajan, además de tener mayores ingresos económicos, también tienen una vida de escape, ¿no? de dedicación al trabajo y de distracción que les puede ayudar
amortiguar este impacto. Y yo planteaba, sí, ¿no? Es verdad, esto, bueno, además lo dicen los estudios, tampoco es que lo diga yo, ¿no? Estoy de acuerdo en esto, pero es cierto que también por nuestra experiencia hemos visto que, como decía, claro, tener que trabajar combinado con controles ecográficos, ven a que te hagamos la punción, la medicación, no sé si está funcionando, ven que tienen que pedir en general, muchos permisos al trabajo para ir. Permisos que no quieren decir para qué, porque claro, hay un buen estigma asociado a la infertilidad. Entonces, ¿cómo combino todo? ¿Cómo combino los procesos de reproducción con las demandas de mi vida, entre ellas del trabajo, ¿no? O sea que también a veces es un poco estresor, ¿no? Aunque en la balanza sigue ganando que protege, ¿no? De algunas cosas. A nivel social, ¿qué pasa? Pues lo que comentábamos al principio, es verdad que ahora se habla mucho más de la infertilidad, pues en redes sociales, en medios de comunicación, hay más personas que dicen, yo estoy en un tratamiento de reproducción, visibilizando este tema. Pero es cierto que todo lo relacionado con la maternidad y con la infertilidad es un gran tabú para la sociedad. Y algo que pasa mucho, yo creo que por lo menos tú dices que las mujeres en este caso lo sufren más, es la presión social por ser madre. Parece que estamos toda la vida cumpliendo las expectativas que se esperan, ¿no? Pues cuando, primero si no tienes pareja y cuando vas a tener pareja, y fíjate, ¿no? Cuando tienes pareja y cuando te vas a casar, cuando tienes pareja y te has casado, venga, yo he cumplido con dos de las expectativas que tenían para mí, ahora es, y cuando vas a tener hijos, cuidado que se te pasa la red. O si no tienes, el otro día me planteaban, ¿y tu sobrino no quiere un primito? ¿No? Y dices, bueno, voy a seguir cumpliendo, ¿no? Digo, si lo quiero, cosas tiene que pasar sobre eso, pero es verdad que este tipo de comentarios los escuchamos y probablemente los hemos hecho, ¿eh? Yo ahí lanzo una reflexión porque yo soy la primera que cuando empecé en infertilidad pensé, ¿cuántas veces he preguntado si a alguien si quería ser madre o no, sin saber lo que había detrás? Y ahora digo, bueno, a mí yo del pasado le digo, pues, también, preguntarle qué tal el trabajo, cómo está, ¿no? Mejor. Bueno, no se hace con mala intención, pero es verdad que son comentarios pues, que al final van llegando a esas personas que están en tratamientos de reproducción. Y claro, si todo el mundo asume que yo debería ser madre y no lo soy, pues esto es muy probable que me lleguen estos sentimientos pues, de vergüenza, de culpa, de malestar. Y si yo me siento así, es muy difícil que yo le exprese a mi entorno más cercano cómo me estoy sintiendo, ¿no? Por eso tienden como al autoaislamiento, ¿no? A mantenerlo en secreto. Hay muchas parejas que lo mantienen en secreto incluso a su entorno más cercano, con la culpa que eso genera. Teníamos una participante también que nos decía, es que yo con mi hermano muchísimos aspectos difíciles de nuestra vida y sabe que estoy en tratamientos de reproducción y me siento fatal, porque claro, al final sienten que están mintiendo a su entorno. Como decía aquí, pues esa tendencia al autoaislamiento y a veces también un poco se muerde en la pescadilla que se muerde la cola, porque yo me siento sola, me aíslo porque con mi grupo pues, me siento cómoda, porque me preguntan por mí, porque aquella está embarazada, porque no, que no sé quién pasar por esa situación, pues me quedo en casa, pero claro, aún me aíslo más, ¿no? Y luego me cuesta más quedar con esas amistades. Y les lleva muchas veces a que os había puesto a evitar conversaciones sobre hijos y familias, pero sorprenderéis de la cantidad de cosas que evita la gente que está en tratamientos de reproducción. Nos contaban en el grupo que había una chica que nos decía, yo tengo debajo de mi casa a la izquierda una tienda de carritos de bebé. Si estaba aparcada ahí, da igual, doy toda la vuelta a la manzana. En el supermercado, te pasa por la sección donde están los pañales, donde están los potitos, ¿no? Todo lo que es relacionado con bebés. O sea, la habitación no es solo su afecta a diferentes cuestiones de su día a día. Y aquí yo planteaba, ¿no? Bueno, nos planteábamos, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres en cómo llevan a nivel social, ¿no? ¿Les cuesta más a unos que otros? Bueno, lo que nos ha dicho la literatura en este caso es que parece que sí, que las mujeres esa presión social por la maternidad la sufren más y que esto parece que les hace tener mucha sensación de estrés y depresión. Sobre todo por la tendencia a la autoculpa, ¿no? Hay un estudio que decía que las mujeres tienden a
semanas de los tratamientos de fertilidad, incluso cuando tienes el diagnóstico de infertilidad. Y esto es un poco donde se ha puesto el foco, pero yo os traía aquí, no sé si se ve bien, ¿no? Pero hay una viñeta en Red Infértiles, que es una asociación nacional que apuesta mucho por la visibilidad de la infertilidad y hacen muchas viñetas divulgativas. Planteaban esto, ¿no? Frases que nos decimos y nos dañan el alma. Y sale la figura de un hombre y dice, no soy lo suficientemente hombre. También es verdad, que a nivel social estos mensajes también están un poco extendidos y también van calando. Entonces, sí, también tenemos que poner el foco en esto, en cómo afecta a las dos partes. Y para hablar de los costes emocionales, lo podría contar yo y decirlo en base a muchos estudios que hay sobre los niveles de ansiedad y depresión en este caso, pero he preferido traeros a Águeda porque ella ha pasado por los tratamientos de reproducción, lo cuenta muy bien, y os he traído un extracto de una entrevista que le hicimos cuando formábamos parte de la Sociedad Mares, que en verdad la entrevista fue relacionada con el duelo perinatal, pero como ella, su historia previo al embarazo empezó en los tratamientos de reproducción, la incluimos en esa parte. Voy a probar a ver si no lo desmonto todo, ¿salgo? Pues si quieres empezamos ya, un poco pues Estaba para viendo, ¿no? que la gente un poco pueda contextualizar un poco tu historia, ¿no? Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo lo contarías tú? Bueno, yo creo que matamos un poquito, Elena, dos pájaros de un tiro, porque además yo, a banda de tener la experiencia de la muerte perinatal, soy paciente de infertilidad, entonces también es un tema que va muy acorde con lo de la salud mental materna, ¿no? Entonces mi historia realmente termina en una gestación que no llega a su término correctamente, pero empieza dentro de la infertilidad. Yo, como bien has dicho tú, me llamo Ángela y actualmente tengo 36 años y llevo con mi pareja 7. No estamos casados ni nada, aunque pues realmente, porque no hay papeles, pero nos llamamos marido y mujer y hacemos una vida como tal. Siempre he tenido pues el cuquet, ¿no? La intención de ser madre, además, pues a ver, como mucha gente, ¿no? Pues piensas, madre, yo seré madre joven, yo tendré 4 o 5, yo tendré un niño, 2 niñas, pero va pasando etapas de la vida, ¿no? Y dices, bueno, pues nada, tendré 2, será un niño o una niña, y luego te encuentras con la infertilidad y te dicen, no, bonita, todo lo que tú te has montado, ese castillo, no es real, es de arena. Aquí estás en la vida real y aquí ya me da igual ser madre madurita, ya me da igual que sea uno, que sea el sexo que sea, solo pido lo que piden siempre, ¿no? Salud, salud y salud. Es así. Ves como la pirámide de valores, ¿no? Se va invirtiendo y llegas realmente a lo que es esencial, a lo que de verdad te importa. Yo soy maestra de infantil y estoy con la clase actualmente de 5 años y me gusta decirlo porque justamente son los 5 años que yo estoy en búsqueda de familia, ¿no? De conseguir el tener un hijo o una hija. Y entonces muchas veces los veo y digo, mira, si yo hubiera tenido facilidad para este tema, yo tendría un pequeñín como ellos, es decir, que parece que no, pero los años realmente al final van pasando y ya son 5 los que yo llevo en esto. Yo pues me empecé de la manera más tonta y creo que más normal del mundo, que es que ya tienes tu pareja consolidada y ya empieza, ¿no?, el momento de que empiezan a salir el baby boom del grupo de amistades. Se quedan 2 amistades en muy poquito tiempo y ya digo, ¿por qué no? Vamos a animarnos, ¿no? De nuevo, pues un poquito el mundo del brilli, pues amigas, nos criamos juntos, bueno, todo eso. Suele pasar, sí. Pero no sé, el mío no llegó, el mío no llegó y primero pues era como una búsqueda muy espontánea y ya cuando van pasando los meses dices, ¿pero qué pasa aquí? Que el mío no llega. Y ya te das cuenta que ya te encuentras en el móvil bajándote aplicaciones de cuando ovulas, no de cuando viene la menstruación. Y ya empiezas a descubrir que hay fases en los ciclos, es que yo no sabía nada, nada. Sí. Y dices, pues aquí hay un mundo que descubrir, y vaya si descubres, ¿no?
Entonces ya pasan muchos meses y yo empiezo realmente a angustiarme, ¿no? Porque debo afrontar una situación que nunca en la vida me había planteado, que es afrontar que puede ser que no sea fácil para mí encontrar un embarazo, y menos natural. Entonces ahí para mí fue un momento difícil del camino, tener que parar, que escuchar y decir, no, aquí hay un problema y hay que buscarle solución. A mí me costó unos meses realizar el paso por el miedo que te digan, sí, te confirmo que hay algo, ¿no? Porque eso no lo quieres escuchar nunca. Y también porque lo que dices tú es un tema muy tabú. Entonces yo también me gusta recalcar que yo soy de un sitio muy rural y creo que en sitios rurales el tabú se hace más tabú. Cuando una persona pasa por una situación tabú, realmente da igual que esté muy acompañada que poco acompañada, porque lo pasas en solitario. Pero sí que es verdad que te encuentras en un entorno donde hay mucho hermetismo. Entonces no conoces a nadie que pueda una experiencia parecida, donde estirar de ahí y decir, pues mira, la conocida de fulanita de tal, pues tiene, pues entonces ya no soy yo. Entonces me encontraba muy sola. Pero bueno, a los problemas hay que buscarle solución, porque si no me quedaba en el problema. Así que decidí ir a la ginecóloga, me hizo una revisión normal y me dice, bueno, no te veo nada raro, ¿no? Es lo que suelen decir. Pero, ¿por qué no te metes en reproducción asistida? Me lo dijo ella, ¿no? Cosa que siempre le agradeceré, porque si no me lo hubiera dicho, a lo mejor yo no lo hubiera hecho. Y ella de verdad, muy amablemente me dijo, tú te metes ahí, a ti ya te llaman, que tú encuentras antes el embarazo, pues genial. Que no, ya estás en el camino. Pues yo salí, Elena, súper contenta de esa visita, porque a mí me habían abierto una puerta que yo no iba a abrir, al menos de momento, o que iba a abrir muy lentamente por el miedo, y a mí se me abrió. Entonces yo ya me apunté ahí. Y yo ya respiré, ¿sabes? Como que, bueno, pues hay un caminito a seguir. Pero claro, el camino que se venía no era un sendero. No era nada. Aquello era más largo que el camino de Santiago, por el amor de Dios. Es verdad. Así que nada, ahí que me meto yo digo, pues no, aquí me van a llamar dentro de 2 años, porque como siempre dicen que hay tanta cola y no, mi sorpresa es que en 2 meses me llaman. Ay, madre mía, que a mí me van a embarazar dentro de 2 meses. ¿Sabes o qué? Tú dijiste, aquí esto ya va a ser, nada, en 2 meses embarazada, un camino ya de rosas, ¿no? Y... Elena, que no me va bien, que me viene demasiado pronto. Ay, la cabecita, ¿eh? Nada, que me meto para allí y nada, primero me lo revisaron todo y me dicen que tengo como un quiste en el ovario que se tiene que operar. Y yo, pues a mí lo que me digáis, quiero decir que ya vas en confianza plena, me tienes que operar, pues opérame. Me operaron, era una cosa muy simple, me quitaron el quiste, es porque, bueno, me explicaron que para la reproducción asistida pues lo quieren todo limpio, ¿no? Claro, asegurar y tal. Estamos hablando de seguridad social, ¿vale? Sí, sí. Muy bien. Y nada, y entonces una vez ya me operaron, también fue muy rápido, a los meses me llaman para empezar inseminaciones, porque es el protocolo que hay al menos aquí. Estamos hablando Comunidad Valenciana, provincia de Castellón. Primero te dan la posibilidad de hacer 4 inseminaciones y luego ya pasas a la fecundación in vitro. Nada, entro en las 4 inseminaciones y yo, pues Elena, para mí aquello que quieres que te diga, aquello, la ignorancia es muy mala. Yo me voy a quedar la primera, yo la primera me quedo, porque yo no tengo nada. No tengo ningún problema. La primera, esto, nada, jauja. ¿Y qué pasa? Sí, pues si se supone que me tengo que quedar de manera natural con una pinchacito, yo me quedo seguro. Claro. Pues nada, llegó la primera inseminación y nada, no hubo nada. A mí aquello me llevó un chasco, porque yo encima pues no notaba todo. Entre que tenía la progesterona en el cuerpo y que la mente es muy mala, pues yo tenía todos los síntomas del embarazo. Todos los tenía, pero no tenía ninguno. Nada. Así que con mi negativo me fui para casa a recoger ya los primeros pedacitos y decir, esto no era lo que yo me esperaba. Es lo que te iba a preguntar. Y así ¿Cuáles fueron esas sensaciones, esas emociones que tuviste a lo largo del tratamiento de reproducción asistida?
Pues las emociones, la verdad es que los tratamientos, nos queramos o no, son bombas de hormonas y realmente cuesta mucho poder controlarlos porque son picos muy exagerados. Entonces, de cualquier situación que en otro momento posiblemente no te alteraría, en ese momento te lleva vamos, al nivel 10 de alteración. Entonces, yo, gracias a ti, ¿no? Que es también la que me has ayudado, lo que sí que intento siempre es nombrar lo que siento, ¿vale? Es decir, ponerle ponerle nombre a la emoción que siento. También intentar buscar el origen, ¿no? Y el intentar pensar si mi reacción ha sido la adecuada, si ha sido exagerada, y si, bueno, si ha sido exagerada, pues intentar rectificarla e intentar que no vuelva a ocurrir. Jolines, qué alumna más aventajada, ¿eh? Pero, o sea, ahí partimos con ventaja. Pero en cuanto a emociones, a lo largo del tratamiento dirías, ¿cómo lo definirías? ¿Lo definirías como, por ejemplo, que digamos, esto es una montaña rusa emocional, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, hoy siento una cosa, hoy siento ilusión y esperanza, luego siento decepción y tristeza, frustración, rabia. Uf, ¿no? Cuántas emociones y qué importante es saber qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, por lo menos saber identificarlo y saber si está justificado o no, ¿no? Que es lo que estabas diciendo ahora. A veces es que no te comprendes ni a ti misma, entonces es imposible que la gente de alrededor te pueda comprender, porque es que no sabes por qué estás llorando, no sabes por qué estás riendo, no sabes por qué estás enfadado, no sabes muchas cosas, porque además yo creo que aparte de que el tratamiento también te hormonas y realmente no puedes controlar, también para ti es un momento muy importante porque pones todo en juego, ¿no? Estás deseando que salga bien. Y en estos tratamientos, creo que lo que nos pasa a las pacientes es que hay muchos conceptos que no podemos controlar. Entonces, eso te trae mucha rabia, mucha frustración, porque hay porqués que no puedes responder. Y entonces eso cuesta mucho de aceptar, ¿no? Entonces estás así, cuando empiezas el tratamiento es como que te dan un pase VIP a las montañas rusas, ¿vale? Bienvenida a la montaña rusa, y estás así. Y yo creo que a lo mejor te vas a hacer un café 3 días seguidos a la cafetería y la gente diría, esta chica no está bien, porque un día está feliz, el otro día está, vamos, tristísima, el otro día lleva una frustración, y vas así, vas así. La verdad es que son muy fuertes. Sí. ¿Y qué aprendizajes crees que has sacado un poco de todo? Para terminar, estamos simplemente contextualizando un poco, pues, ¿no? Cómo llegaste, ¿no? a quedarte embarazada, que ahora pasaremos. Pero, en general, el aprendizaje que te llevas, ¿cuál fue el peor momento? ¿Qué fue lo mejor de pasar por todo ese proceso de reproducción asistida? Yo he realizado 4 inseminaciones. Un momento después del que te explicaba antes, de que fue tener que aceptar que a lo mejor había un problema y tener que buscar ayuda. Otro momento también bastante para mí importante fue llegar al negativo de la 3ª. Vale. Porque me vino mucho angustia, porque se me acababan. Claro, dices, ¿vale? Queda una. Me queda una. Y si 3 de 4 han salido mal, ¿qué diferencia va a haber con la 4ª? Entonces, porque yo era muy reacia a la FIP, para mí ahí había un límite personal que luego tocó destruir y abrir, pero para mí ahí había un trabajo a realizar. Entonces ahí fue un momento duro y yo tuve que buscar ayuda. Eso, tuve que buscar ayuda porque llevaba muy sola. Yo llevé todo este proceso muy sola. Entonces yo creo que llevarlo sola tampoco es bueno porque, como estamos hablando, los tratamientos son bombas hormonales y tú no eres una buena compañía en ese momento. No lo eres. No necesitas tampoco nadie que te dé consejos, es lo típico, ¿no? Necesitas compañía. Estate a mi lado y acompáñame. Ya está, eso es todo lo que necesito. Pero eso es todo lo que necesito, es lo más. Entonces, eso y también aprendizajes que me llevo un montón. Para mí fue un descubrimiento, ¿no? Encontrarte a ti. Es que para mí es lo mejor que me llevo. Sí. Que vaya un día a la visita a ver
cómo va a ir la última inseminación y que me digan, mira, que tenemos aquí para que firmes una autorización por si quieres participar en una terapia grupal. Madre mía, mía, que yo me encantó. Pero claro, yo digo, que me van a coger a mí si solo cogen a 5 y 6. Pero bueno, mira, una entrevista y me cogieron, pues para allí que me fui. Y para mí aquello Qué guay. fue pasar del gris al multicolor, porque no hay nada como encontrar gente que pasa por lo mismo y dices, ahora sí. Esas son piezas de Me puzzle, siento ¿no? Y era una identificada. pieza de puzzle. Eso es, me siento Sí, comprendida. Estas chicas me están entendiendo perfectamente porque están pasando por lo mismo que yo. Claro, qué poderoso es, ¿eh? El grupo. muchísimo. Y bueno, eso fue para mí como agua de mayo para las flores, porque yo empecé a crecer, yo empecé a, a cambiar mis límites personales, yo empecé a ver que ya no estaba sola, que esto era muy normal, cosa que me dio mucha rabia descubrir tan tarde y que nadie me había contado nada. Digo, pero bueno, ¿dónde se esconde esta gente? Y se escondía en Instagram, dime tú, porque de verdad que yo voy por la calle y no hay manera. Y luego ves aquí que no estás sola, que aquí vamos, somos 50 a la mare. Y luego poder realizar una terapia de grupo con gente de tu zona que está viviendo lo mismo, eso tiene un poder absoluto. Pues si quieres empezamos ya un poco pues para que... Paramos aquí a Águeda. La verdad es que yo podría dejaros a Águeda otra vez en todos los sitios porque la verdad es que lo cuenta todo muy bien, lo cuenta con mucha naturalidad y con una sensibilidad también muy particular y muy especial, ¿no? Es verdad que ella había hecho el programa, había trabajado mucho, ¿no? Cuando dice, me llevó a un nivel 10 de emoción y entonces yo supe lo que tenía que hacer, claro. Había pasado, ¿no? Y había hecho un trabajón por su parte para manejar todo esto que estaba ocurriendo, ¿no? Pero refleja muy bien lo que es un resumen muy fiel a lo que nos cuentan en general las personas que reciben tratamientos. Voy a volver aquí. A ver. Qué guay. Y bueno, algunas de las cosas que ella ha comentado, ¿no? Y con las que, por hacer un poco el resumen, ella habla de muchísimas emociones. Y fijaros que no todas las que ha comentado son las mal llamadas negativas o desagradables, ¿no? Porque ella sí que habla de miedo, de soledad, de frustración, de incertidumbre, pero también de alivio, de ilusión, de que puedo empezar, ¿no? Por eso un poco el título, ¿no? Era pensando un poco también en Águeda, ¿no? De la ilusión a todas esas emociones que van a aparecer. Y claro, manejar esto y cada día, bueno, cada día, a cada rato aparece una emoción distinta, ¿no? Como ella bien cuenta, pues es muy complicado. Ella habla también de las expectativas, de cómo tuvo que ir rompiendo expectativas que ella había puesto. Pues esperaba conseguir el embarazo pronto y la primera expectativa que tuvo que romper es esa. La expectativa de que los tratamientos funcionan y a la primera te quedas, también lo tuvo que romper, ¿no? El tabú a no quiero pasar a la fecundación in vitro, también lo tuvo que desmontar, tuvo que estar trabajando continuamente a lo largo de todo este tiempo, estos 5 años, ¿no? Que ya llevaba buscando el embarazo. Y habla de dos momentos que para ella fueron muy importantes. Primer negativo, ¿no? Que cuenta, yo tenía todos los síntomas del embarazo, porque no estaba embarazada, pero tenía todos los síntomas, pues esto es súper recurrente. Y el momento de, vale, se me han acabado las inseminaciones artificiales y me tengo que plantear qué hago ahora, ¿no? Paso a la FIP, me espero, no me espero. Y además, en Castellón hay una peculiaridad, y es que también es verdad que las inseminaciones artificiales se reciben en Castellón, pero para pasar a la FIP en Castellón no la hacen, te tienes que ir a Valencia. Entonces, eso a nivel emocional también es un choque importante porque implica salir de tu ciudad, ir a un centro que no conoces, con profesionales que no conoces, a hospitales que en general son mucho más grandes que el de Castellón, no es irte a lo desconocido, pero en muchos sentidos. Y ella hablaba también de esos aprendizajes, de cosas que le han servido, pues el grupo, puede ser que hizo con nosotras, ¿no? Pero aparte de recibir el grupo, terapia pues probablemente tuvo que ver, pero tenía que ver precisamente con que fuera formato grupal y que hay otras personas que están en mi misma situación, no estoy sola. Y había puesto aquí un cuadrito, se ve, no sé mucho, ¿no? Pero ¿qué haces? Y a veces no el entorno muchas veces no sabe qué hacer
cuando conoce a una persona que recibe tratamientos de reproducción, porque es como, ¿qué le digo? ¿Y qué hago? ¿No? Yo creo que hago pues nada. Solo con que estés, a mí me sirve. Que a veces te dan consejos que tampoco te son útiles, te necesitas escuchar, ¿no? Y es a veces todo lo que necesitas es que estén contigo y con eso ya me vale. O sea, que también nos podemos quitar un poco esa presión de siempre hay que saber qué decir o qué hacer. Pues bueno, a veces con estar ya nos va bien. Y entonces, bueno, claro, yo lanzo la pregunta, ¿es importante el acompañamiento psicológico durante los tratamientos de fertilidad? Pues claro, nadie me va a decir que no, ¿no? Porque he venido a hablaros de esto precisamente, pero bueno, viendo un poco los problemas emocionales que aparecen y lo que nos ha contado Águeda, pues sabemos que sí y que yo os planteaba cómo pueden afectar a los tratamientos, al éxito o al abandono y también qué nos dicen las guías que tenemos que hacer si lo estamos cumpliendo o no. Una de las cosas que sí que sabemos es que el estrés o la carga emocional que suponen los tratamientos de reproducción es la principal causa por las que las mujeres deciden dejar los tratamientos. No es que de repente la maternidad ya no es algo importante para mí y cambio de sentido y me quiero dedicar a otras cosas, no es. A nivel emocional yo ya no puedo con esto, no puedo seguir en el camino. De hecho, el extracto que os había traído aquí habla, pues eso, casi el 60% abandonan los tratamientos por la carga psicológica y la cantidad de personas que lo dejan por el coste económico, a pesar de ser alto, es menor, es casi insignificante, ¿no? En comparación a la parte emocional. De hecho, había traído este estudio porque me parece muy curioso lo que hicieron. Quisieron ver si realmente cuáles eran las causas de abandono en los tratamientos y lo que dijeron es, vamos a ofrecer 6 ciclos de fecundación in vitro gratuitamente a los participantes y vamos a ver qué ocurre, si los acaban o no. Pues lo que encontraron es que de esos 6, de media, realizaban 3 ciclos. Los dejaban antes, incluso aunque les dijeran, los tienes disponibles, los puedes hacer, los abandonaban. Motivos, cosas de mayor a menor, decían, he tenido suficiente, los costes emocionales son demasiado altos, o no puedo afrontar mis tratamientos. O sea, la parte emocional es la que hace que muchas veces abandonen esa parte de sueño, ¿no? O de algo mental. Y una de las conclusiones un poco a las que llegan en este estudio es igual de importante que es a ver, lo voy a leer, histerosalpingografía, ¿no? Para ver la permeabilidad de las trompas, se le hace a todas las mujeres de manera rutinaria, sin embargo, cómo están a nivel emocional es algo que no se evalúa de manera sistemática. Pues ponen un poco el foco en esto, vamos a atenderlo, porque si no las mujeres van a abandonar los tratamientos. Y aquí esta pregunta es controvertida y es difícil, por eso la planteo, ¿no? Para reflexionar un poco sobre esto. Y es, ¿influye el malestar psicológico en las tasas de embarazo? Pues bueno, hay de todo, ¿no? Y os he traído las dos vertientes y luego os daré mi conclusión. Por una parte hay algunos estudios que sí que dicen que los niveles, pues las mujeres que tienen más ansiedad y depresión consiguen en menor medida los embarazos, ¿no? O sea, parece que sí que hay cierta relación entre el malestar emocional y la posibilidad de conseguir el embarazo. Pero es cierto que estudios más recientes nos dicen que esta relación no está tan clara y no han encontrado que haya relación entre las tasas de ansiedad y depresión y los niveles y las tasas de embarazo. Lo que sí que dicen es las personas que tienen un mejor estado emocional se adaptan mejor a esto que está ocurriendo, ¿no? Que es bastante lógico. ¿Por qué os he traído esto, no? Y os he traído este debate. Porque es verdad, si os fijáis, abajo a la izquierda el artículo se llama Solo relájate y te quedarás embarazada. Bueno, lo ponen en pregunta, ¿no? Si me relajo me voy a quedar embarazada. Y es que este también es un mensaje que escuchan las mujeres. Es que estás muy obsesionada. Es que lo piensas demasiado. Es que con ese nivel de estrés que llevas no paras, estás todo el día haciendo cosas. ¿Cómo te vas a quedar embarazada? Entonces, claro, cuidado, porque cuando decimos que el estrés afecta a las tasas de embarazo, ¿a quién le estamos cargando la culpa de que no se quede embarazada? Una persona que no es responsable de quedarse embarazada. Entonces, a mí siempre me gusta plantear que una comunicación clara y si queremos destacar la importancia que tiene la salud mental en esta época, en esta etapa, que no pase por decir que con eso van a quedarse embarazadas, ¿no? Vale, a ver, acelero. Entonces, ¿qué nos dicen las recomendaciones clínicas, ¿no? Pues que deberíamos evaluar cómo están a nivel emocional estas mujeres y nos dicen que lo tenemos que hacer antes de que empiecen los tratamientos, durante e incluso si se quedan embarazadas, porque voy a correr para llegar al último caso que os quería contar.
Y nos dicen que después de evaluar el riesgo sería pues, darle tratamiento psicológico o un programa a las mujeres que lo necesiten. Malas noticias. No se está haciendo. En general, no se evalúa el estado emocional de las mujeres y sus parejas durante los tratamientos de reproducción, aunque hay instrumentos para hacerlo, y aunque hay programas para poder comprobarlos. ¿Y esto por qué no se está haciendo? Bueno, sabemos que hay barreras para acceder a los servicios de salud mental en general, y en la etapa reproductiva se añade un estresor más. Este estudio lo que vieron es que del 100% de participantes que estaban en tratamientos de reproducción, había un 70%, algo más del 70%, que estaban en riesgo de tener un problema emocional. Sin embargo, solo un 20% había recibido algún tipo de tratamiento psicológico, algún tipo de programa. ¿Y esto por qué pasa? Pues bueno, yo creo que ya es sabido, ¿no? Los recursos que hay, pues, no son suficientes para toda la demanda que hay. Y en el caso concreto de reproducción, una cosa que nos ocurre es que las unidades de reproducción humana del Sistema Público de Salud no cuentan con profesionales de la psicología. Entonces, las ginecólogas lo que nos dicen es, claro, yo no le pregunto cómo está el profesional, porque a mí me da que está... No sé qué decirle, no sé qué pautas, no sé dónde derivarla. Entonces, pues no pregunto porque no sé cómo manejar esto, ¿no? Tampoco tengo recursos ni la logística para poderlo hacer, ni el tiempo, pues priorizo lo que para mí en este momento es, que es los cuidados físicos. Y lo mismo ocurre en las mujeres. Muchas veces tienen miedo a expresar este malestar emocional por miedo al estigma. Y si yo digo que tengo ansiedad o que estoy triste y me dicen, pues entonces no te hago los tratamientos, no estás preparada, ¿no? Si ya estás así, ¿cómo estarás cuando seas madre? Algo que también escuchan mucho. Entonces dicen, pues yo no digo nada, me centro en conseguir el embarazo y pongo ahí toda mi energía. Entonces, ¿qué podemos hacer para superar estas barreras? Pues nosotros apostamos mucho por utilizar las tecnologías, pues páginas web o aplicaciones móviles para acercar estos programas que actualmente no pueden estar en los servicios, acercarlos a estas mujeres, ¿no? Y sabemos que pues tienen muchas ventajas tanto para la persona que hace la intervención tranquilamente en casa, como para los profesionales, ¿no? Que podrían tener este apoyo. Ya hay, os había puesto aquí como un resumen de muchos estudios en los que se han utilizado tecnologías tanto en el embarazo y en el posparto como en tratamientos de reproducción, que empieza a haber alguna iniciativa. Y en este caso se había traído pues, dos libros en los que hemos participado, ¿no? Un poco contando cómo hemos aplicado este programa online. Os resumo rápidamente el estudio que hemos hecho. El grupo del que habla Águeda es este grupo, ¿no? Contactamos con las unidades de reproducción humana, en este caso de Castellón, empezamos ahí, y ofrecíamos un programa basado en el protocolo unificado en grupo. Es verdad que llegó la pandemia, entonces la primera sesión sí que se pudo hacer presencial, pero luego las tuvimos que hacer online, pero por videollamada grupal. En este caso propusimos 7 sesiones y hablábamos un poco pues, de las expectativas sobre el propio programa, sobre los tratamientos de reproducción, incluso sobre el embarazo, ¿no? Para quitarle un poco de mito a eso de que el embarazo es un momento de completa felicidad. Hablábamos un poco de qué son las emociones para que empezaran a reconocerlas. Hacíamos algún ejercicio de estar más en el presente, porque nuestra cabeza, pues, ¿no? Si hacéis la reflexión de cuántas veces estáis en el presente y cuántas veces pensáis en lo que hice ayer o en lo que tengo que hacer dentro de 10 minutos, ¿no? Pues veréis que no estamos en el presente. Trabajábamos también con los pensamientos, cuando la cabeza entramos en ese patrón de pensar, 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 pero no nos lleva a ninguna solución. Planteábamos también una parte más de oportunidades para hacer conductas diferentes a las que están haciendo hasta ahora. Integramos, que esto en el protocolo unificado no se contempla, pero nosotros lo añadimos, una parte de habilidades de comunicación, porque sabemos que en infertilidad una de las cosas que más alteradas está es que tienen dificultades para saber o cómo poner límites o cómo explicar su situación al entorno. Entonces hicimos el programa, la verdad es que funcionó bastante bien, pero seguíamos teniendo un problema, y era, el programa estaba porque nosotros como equipo de investigación aplicamos esa intervención, pero cuando el estudio acaba nosotros desaparecemos porque no estamos en las unidades de reproducción. Y dijimos, pues lo vamos a trasladar a un formato totalmente online, autoaplicado, para que el recurso esté, aunque nosotros no estemos.
Entonces, eso es donde estamos ahora un poco con el proyecto que conseguimos en la Fundación Dávalos Fletcher. Es una plataforma muy sencilla, funciona como cualquier Moodle o plataforma que se utiliza en educación. Se registran con su nombre y usuario y una vez dentro lo que tienen es los contenidos del protocolo unificado, los tienen en formato vídeo, o sea, una terapeuta explicándolos, y también en formato PDF. Les dejamos un manual que se pueden descargar para tenerlo siempre disponible. Este es un poco el ejemplo de cómo funciona, ¿no? Y aquí tenéis un poco la estructura de las sesiones. En este caso lo hemos ampliado porque eran las cosas que nos recomendaron, hacerlo 10 sesiones porque dicen que esto es un proceso mucho más largo, ¿no? Y se quedaba un poco corto solo con 7. Y los vídeos, es verdad que queríamos que fueran cortos, pero los psicólogos, las psicólogas somos muy variados. Y aún así nos han acabado quedando vídeos pues, de 13, 18, 20 minutos. Estamos trabajando en darle una vuelta a ver si reducimos un poco contenidos que sabemos que es demasiado hoy en día. Las usuarias que están utilizando Refer, pues en general son mujeres de alrededor de 35 años, con estudios universitarios. La mayoría tienen pareja estable y la pareja es hombre. Y los diagnósticos, si os fijáis, están muy como lo que comentábamos al principio, ¿no? Pues hay algunas personas que han recibido un diagnóstico de infertilidad y hay otras que no. Y os resumo rápidamente a Claudia, yo con esto ya casi termino, ¿eh? No os riñáis. Tengo a Andrés mirándome. Claudia es una participante de 29 años que empezó con el programa y ella estaba casada, llevaban más o menos 3 años buscando el embarazo y cuando le había pasado un año de búsqueda del embarazo, de manera espontánea, se quedó embarazada. Pero, lamentablemente, en la primera ecografía le dijeron que no había latido y tuvo una pérdida. Después de eso, pues siguieron un año más intentándolo y contactó con los servicios, con la unidad de medicina reproductiva y empezó los tratamientos de reproducción, comenzó el programa y cuando en la primera entrevista que hicimos había hecho una inseminación artificial. Se hizo la segunda inseminación artificial y me escribió un correo. Dijo, sí tengo ansiedad. Entonces, yo antes estaba bien, pero ahora lo estoy pasando muy mal, porque estoy todo el día buscando en mi cuerpo síntomas eso es que me va a venir otra vez. ¿Por qué? Su miedo era encuentros. O sea, ¿por qué traigo a Claudia? Es un nombre ficticio, lo hemos cambiado. Porque refleja muy bien que a veces solo conseguir el embarazo es suficiente para que esta emocional desaparezca. Y no vale con que digamos se ha quedado embarazada, estás bien, sí, también de esas personas que se quedan embarazadas porque puede haber sufrimiento igualmente. Bueno, ya he puesto aquí un poco cosas que nos aprendimos, experiencias que pueden actuar como disparador en el embarazo, validar sobre todo que se puede sentir. Muchas veces como quejar con lo que me cuesta que siguen y yo no me quejo de que estoy mal y tengo ansiedad y estoy triste, pues validamos, sí, puedes sentirte triste y puedes decir que estás triste, no pasa nada con eso. Y bueno, quería haber traído la versión online porque normalmente publican la memoria de este estudio en formato online, todavía no está, pero bueno, yo cuando esté me comprometo a hacérselo llegar también para que podáis consultar un poco todos los resultados y más casos que hemos puesto en la memoria. Y por último, bueno, solo me gustaría traer algunas viñetas que no son nuestras, son de la Asociación Red Nacional de Infértiles, que son muy activas en redes sociales y están mucho por sí, divulgar un poco para tener más empatía, ¿no? Y concienciar un poco a la sociedad de cómo cambiar algunos mensajes que estamos dando, pues como esto de si te pregunto si vas a ser madre o no, cambiarlos por otras frases. Pues, por ejemplo, si una mujer expresa que está en tratamientos de reproducción, en lugar de decirte, yo conozco a nadie que no se haya quedado embarazada, así que no te preocupes, todo llega. Pues esas falsas esperanzas que no sabemos si lo van a conseguir. Cambiar, solo que pase lo que pase, te coge mi mano y sigamos caminando. Este camino que os ha tocado es difícil de manejar. Si lo necesitas, estoy aquí. O, bueno, si quieres, dejo a los niños y nos vamos a tomar un café y me cuentas cómo estás, ¿no? Es plantear un poco cómo cambiar algunos mensajes que sí, que con buena intención se hacen, ¿eh? Pero a veces pueden ser desafortunados. Y había puesto aquí los más, pero bueno, está un poco si lo podéis consultar. Con esto por mi parte sería un poco todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias por estar hasta el final. Y bueno, si ahora tenemos un espacio, no sé cuánto tiempo, pero para comentar
que queréis compartir. Gracias.